Saludos amigos, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por las frecuencias de Teleimpacto. Siempre recordamos seguirnos además por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y hoy vamos a hablar de educación. Estamos prácticamente a una semana del inicio del año lectivo escolar 2026-2027 y vamos a abordar precisamente este tema con el profesor Newton Alberto Sierra Pérez, quien es vicesecretario de la Secretaría de Educación del Partido Fuerza del Pueblo y al mismo tiempo miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Magisterial. Él funge además como coordinador del sector magisterial en el Partido Fuerza del Pueblo aquí en la provincia de Santo Domingo. Profesor, para nosotros un placer tenerlo por aquí. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel. Estamos bien, por la gracia del Señor. Un placer estar en este lugar con usted. Permítame corregirle, del Distrito Nacional, coordinación. Del distrito, no de la provincia. No de la provincia, del Distrito Nacional. Bueno, él también es director del Centro Educativo Paz y Bien. Así es, así es. Usted tiene muchas funciones. ¿Cómo usted se desenvuelve en el día a día? Y eso, que faltan más. Faltan más. Otras, bueno, a las cuales también me dedico. No me imagino cuando lleguen al gobierno, entonces ya. Esperamos en el Señor que... Bueno, profesor, siéntase en libertad, por ejemplo, de plantear los criterios, las posiciones que usted estime, siempre que estén de acuerdo a la situación que estemos planteando, que estemos abordando. Pero, como dije al principio, el próximo año escolar se inicia prácticamente dentro de una semana. Ustedes, desde Fuerza del Pueblo, ¿cómo ven las condiciones de los planteles escolares, del suministro de materiales? ¿Se piensa que existen las condiciones para el inicio del próximo año escolar? Bueno, puedo decirle que el año escolar puede de que inicie el 24, pero aquí de que estemos listos o estemos preparados para iniciar el año, no estamos totalmente preparados. Hay una palabra clave que caracteriza lamentablemente al Ministerio de Educación y es la palabra improvisación. Por ejemplo, nosotros vamos a iniciar este próximo lunes, la próxima semana, vamos a iniciar y tenemos un choque con la cuestión de iniciar el próximo lunes y lo hemos comentado en otros espacios. Y es que, por ejemplo, esta semana tenemos talleres de formación de maestros previo al inicio del año escolar. La semana pasada le correspondió al primer ciclo del nivel primario y esta semana pues al segundo ciclo del nivel primario. La ADP a su vez llamó a que el trabajo y que los maestros estén solamente en media tanda. Eso se ha repetido en esta semana también. Media tanda significa que los maestros se van al mediodía. Pero ¿por qué media tanda cuando se trata de una preparación de interés? Es decir, de formación del maestro. La ADP hizo ese llamado a modo de protesta. Okay. Y esa protesta que hizo ADP es con base a la colocación del dinero del retroactivo por la evaluación del desempeño y los incentivos como tal. Como el ministerio no actuó en el momento, no hizo las cosas como tenía que hacerlas, pues a medida de presión la ADP pues propuso que el magisterio asista solamente media tanda la semana pasada y esta semana. Y a lo que me refiero es que no hay forma de, en el caso nuestro como director de centro, poder reunir a todo el personal para ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer las cosas el lunes cuando inicien las clases. O sea, no hemos tenido la oportunidad de reunir al magisterio dentro del centro y coordinar cómo vamos a iniciar el año. Esto implica que en el caso nuestro la escuela no está lista porque todavía estamos en tiempo de pintar, de arreglar, de acomodar las cosas. Esto
no nos va a alcanzar el tiempo para que el lunes... Pero si hay 3 meses de vacaciones, ¿por qué se retrasa tanto el inicio de este proceso de acondicionamiento de la estructura física de un plantel? Importantísima esa pregunta. Le voy a contestar con la misma frase de ahorita, improvisación. Por ejemplo, hace 2 semanas el distrito educativo llamó a los directores para que vayamos a una reunión. 2 semanas nos llaman a una reunión y esa reunión es para hablarnos de cuáles son las necesidades de infraestructura que tiene el centro educativo, cuáles son las necesidades de personal docente y cuáles son las necesidades que tiene de personal administrativo. Y yo digo 2 semanas, pero ¿por qué 2 semanas? Nosotros iniciamos las vacaciones terminando junio. O me pregunto, ¿usted no sabe que el año comienza en esta fecha? Porque hay que esperar todo un mes de julio completo, tranquilo, uno esperando que las cosas puedan suceder para que podamos estar listos para recibir a los estudiantes. Entonces, nos llaman 2 semanas antes, o sea, 2 semanas antes de ahora, para preguntarnos cuáles son las necesidades de infraestructura. Y esta situación es una situación que de alguna forma pues pone al director de brazos cruzados, o sea, lo obliga a que tenga que quedarse así, porque imagínese una escuela, como usted señala, una escuela que no esté preparada, que no esté pintada, que no esté acondicionada para recibir a los estudiantes, ¿de qué forma nosotros podemos dar una buena bienvenida el próximo lunes a los estudiantes? No hay forma. Van a encontrar posiblemente un centro educativo que no esté listo. Lo van a encontrar posiblemente, en el caso nuestro, en el caso particular nuestro, lo van a encontrar con la pintura fresca, oliendo a pintura. Pero los cursos sin decorar, sin arreglar, sin acomodar, posiblemente los maestros sin saber qué es lo que van a hacer, dónde es que van, dónde es que están. O sea, son cosas que uno tiene obligatoriamente que coordinar previo al año escolar. Por ejemplo, pudo haber sido que esta semana anterior se haya concluido todo y que esta semana nos quedara libre, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para nosotros acomodar todo en el centro educativo y que nos vayamos el viernes fresco y el lunes entonces recibir a los estudiantes. Creo que a finales del mes o a principios del mes de julio, yo leí unas declaraciones del ministro de Educación, Miguel Decán, indicando que se había iniciado el proceso ya de acondicionamiento de todo el sistema educativo para recibir a los estudiantes. Entonces, esas son declaraciones, como se dice, políticas, poses. Realmente, en los hechos, eso no estaba ocurriendo. Así mismo, esas son poses. Puede ser que en algún lugar del país, en algún lugar, en alguna provincia, se intente hacer algo y se pueda hacer algo. Pero la realidad es la que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, fuera de mi centro, yo puedo mencionarle un centro educativo muy grande, un centro educativo conocido en el Distrito Nacional por sus luchas, que apenas ayer comenzaron a romper todo, la cancha, el patio, a intervenir. O sea, ayer, le estoy hablando de ayer. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar? Si ayer comenzaron a romper la cancha, ¿cómo lo hacemos? Entonces, esa es la palabra que yo siempre he utilizado. Ellos se les olvida que el año próximo hay docencia. O sea, le estoy hablando de la no improvisación, que es lo que tenemos nosotros que aplicar. En otras palabras, yo tengo que ver la educación no en el momento, porque usted se ha fijado, y muchas personas de las que nos escuchan se han fijado también, que año tras año es la misma cosa. O sea, todos los años, a principio de año tenemos... Uno se pregunta siempre, pero es tan difícil coordinar profesores y el ministerio el inicio del año escolar, porque cada año asistimos al mismo escenario. Exactamente. Falta de aulas,
falta de espacios donde los muchachos estudiar, acondicionamiento de los centros educativos. Eso es el panorama año tras año al inicio de año. Dígame una cosa, y en cuanto al material gastable, los pupitres, es decir, donde se van a sentar los alumnos, todo esto está resuelto también. No está resuelto en su totalidad. Tampoco. Tampoco está resuelto en su totalidad. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace del Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación son preguntas que usted se hace y que yo también me hago. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero usted habla cuando dice, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes promedio por aula tiene su centro educativo? El centro educativo de nosotros tiene unos 30 estudiantes por aula. Significa que hay 30 o 15 pupitres, si son pupitres dobles, o si es de uno solo, se supone que debe haber 30 o 35 por si se rompe uno, pueda suplir esa falla de inmediato. Bueno, en el caso nuestro, nosotros por el momento hemos tomado en cuenta eso. Si tenemos 30 espacios donde sentar a los niños, pues tratamos de tener 30 estudiantes. Eso nosotros lo hacemos de manera particular. Esa no es la realidad de los demás centros educativos del distrito. En el distrito tenemos deficiencias de todos esos enseres que necesita el centro educativo para poder funcionar. Es una realidad. Y lo que le quiero decir con esto es, primero, que sí sabemos cuáles son las necesidades permanentes de educación. ¿Por qué no comenzar a trabajarla desde ya? Por ejemplo, el año próximo, ¿por qué no comenzamos a trabajarlo ahora, desde este año? Por ejemplo, yo estoy en la parte... Sí, porque no hay nada extraordinario, es el mismo patrón que se ejecuta año por año. Exacto. Yo le decía, nosotros estamos en la zona norte del Distrito Nacional. En los últimos años, la cantidad de aulas han sido mínimas las construidas. Eso significa que nosotros vamos a tener una deficiencia permanente de aulas en el Distrito Nacional, específicamente en la zona norte. O sea, si no se está construyendo aulas, ¿cómo usted quiere tener espacios para poner a los estudiantes? Sí. Y estas cosas no se adivinan. Estas cosas hay que hacerlas. Usted trató el cupo de los estudiantes. Siempre es otro problema que se plantea, de si hay la capacidad para recibir los estudiantes que van a ingresar a ese nuevo año escolar. Y entonces la Asociación Dominicana de Profesores decía recientemente que había un déficit estimado alrededor de 474,000 estudiantes. La respuesta del Ministerio de Educación fue de que ese déficit apenas llegaba a 9,000 estudiantes. No sé si fue 9 o 900,000. Bueno, 9,000. O 9,000 estudiantes, sí. Bueno. Porque 900,000. O 90,000 debe ser, que ellos dicen. Bueno, no sé. Yo sé que la diferencia es como entre lo que dice la ADP y lo que dice el Ministerio de Educación, son más de 600,000 estudiantes. Bien. La diferencia entre Sí. las dos cifras que dan tanto ADP como el Ministerio de Educación. La pregunta sería, ¿qué nosotros pudiéramos resolver con saber la diferencia? Nosotros nos interesa que haya espacio para eso, porque el presupuesto más grande que tiene República Dominicana es educación. Y nosotros 4%. nos hemos enterado que año tras año educación devuelve dinero. Le devuelve dinero a la Tesorería Nacional. O sea, sin embargo, Sí, usted sabe las del presupuesto no ejecutado. Exactamente. ¿Y por qué hay un presupuesto no ejecutado cuando hay tantas necesidades en educación? ¿Por qué se debe devolver dinero? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque simplemente no se planificó. Porque si usted planifica las ejecutorias al lado de las inversiones que va a hacer, a usted no le va a sobrar dinero, porque usted sabe lo que va a hacer. No sé si recuerda, en algún momento nuestro presidente Leonel Fernández decía que el problema de educación no es dinero, y se le criticó bastante a Leonel por eso. Nosotros nos hemos dado cuenta que el problema de educación no es dinero, porque primero, ¿qué tú vas a hacer con todo ese dinero?
más de 3.000 millones de pesos, 300.000 millones de pesos al año. ¿Qué hace educación con todo ese dinero? Me pregunto y nos preguntamos nosotros. Y yo digo, a educación le falta planificarse. Por ejemplo, donde yo le estoy diciendo de la zona norte del Distrito Nacional, vamos a comprar los alrededores de las escuelas y vamos a construir nuevas aulas. Se puede, las personas quieren vender y yo debo comprar. Escúcheme, profesor, pero la percepción que hay que aquí se han construido muchas aulas. Por ejemplo, yo como periodista, yo estuve cubriendo el Palacio Nacional para el periódico Hoy durante 27 años. Y yo recuerdo que anduve con diferentes presidentes, incluyendo el propio presidente Fernández. Y siempre se acudía regularmente a inaugurar escuelas en diferentes puntos del país. Y uno no entiende realmente por qué cada año se plantea esa ausencia de aula para recibir a los nuevos estudiantes y a los estudiantes que están ya registrados en el sistema. Ahí evidentemente que hay una falta de planificación, porque debe estar proyectado más o menos la cantidad de estudiantes, de nuevos estudiantes que se va a tener cada año y la necesidad de nuevas aulas. Exacto. Nuestro país trabaja por una mayor tasa de nacimientos, que haya más natalidad. Eso implica que nuestro país está creciendo. Eso implica... Bueno, ahora la diferencia es que los niños entran a edad más temprana a las aulas. Esa es una. Anteriormente no. Pero en definitiva nosotros, la tasa de natalidad aquí va bajando, no va subiendo. Ah, bueno. Pero entendemos nosotros que la necesidad de aulas, el gobierno como tal debe planificarla. Y yo le puedo sugerir al gobierno que desde ya comience a planificar y a construir las aulas que se van a utilizar en 2, 3, 4 y 5 años. Porque, por ejemplo, usted recuerda que la cantidad de aulas que construyó el gobierno de Danilo fueron la mayor cantidad de construcciones de aulas que gobierno alguno pudo haber construido. Y en ese aspecto, en ese sentido, yo puedo decirle que las aulas que se construyeron, no todas estaban en lugares estratégicos donde la necesidad existía. Por eso... Ahí hay un problema de planificación. Exactamente. Entonces, ¿qué usted debe hacer? No es construir aulas por construir aulas. Usted debe saber dónde está la mayor población, dónde está la mayor cantidad, a dónde va la gente, a dónde se está mudando la gente y para allá es que vamos a construir las aulas. Yo le puedo decir, la zona norte del Distrito Nacional es una zona poblada. Esos sectores de Villamella, sectores de Los Alcarrizos, sectores de Santo Domingo Este, que son lugares donde las personas están mudándose. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es un simple estudio e ir y construir las aulas que se necesitan, no para hoy, sino decir, nosotros necesitamos en ese lugar tantas aulas y lo que vamos a hacer es simplemente a comenzar a construir. ¿Necesita dinero educación para construir? No necesita dinero, necesita planificarse. Simplemente si se planifica. De acuerdo que año tras año devuelve recursos porque no ha podido ejecutarlo. Exactamente. Sí. Ahora, otro tema que se plantea es de que esa falta de cupo se debe también a la presencia de niños haitianos en las escuelas. Es un discurso que se ha mantenido ya el año pasado, por ejemplo, cuando esto tomó fuerza, la decisión del Ministerio de Educación fue dar un bono de $500 para que esos alumnos se inscribieran en colegios privados. Exactamente. Eso lo hicieron con los niños que no tenían un espacio, un cupo, ¿verdad? Pero es la misma situación. En cuanto a lo que usted señala... Pero incluso uno piensa que hay un tema de interés nacional, es decir, la disponibilidad de aula debe ser primero para los estudiantes nacionales. Es lógico. Eso se entiende por sentido común. Eso es lo lógico, así es que debe ser. O sea, los espacios en los centros educativos primero deben ser para los dominicanos. Luego entonces los extranjeros, ¿verdad? Que ahí incluimos a los haitianos, incluimos a los chinos, incluimos a los venezolanos y a todos los inmigrantes de nuestra República Dominicana. Y esa situación
nosotros lo entendemos porque es parte de uno de los derechos, ¿verdad? Que están dentro de nuestra Constitución, el derecho a la educación. No, y entra dentro de los derechos humanos, que es universal. Exactamente. Entonces, es educación. Por eso yo soy de los que pienso y trabajo que la educación no debe ser por clase, ni por clase social, ni tampoco por nacionalidad. Si existe la necesidad, nosotros vamos hacia allá. Ahora, como usted señala, primero nosotros. Debe haber un espacio exclusivo para los dominicanos y garantizarle los espacios a esos dominicanos. Pero el propio Ministerio de Educación dio a conocer un estudio que se realizó, me parece, en el 2024, que señalaba que apenas el desplazamiento que niños haitianos concretamente provocan en las aulas, apenas representa un 8.3% de la totalidad de la matrícula estudiantil en las escuelas públicas. Decía que en algunos lugares puede ser un poco más amplio, puede ser, por ejemplo, en el caso de la Altagracia hablaba de 3.73%, Pedernales, no recuerdo qué otra zona del país. Quiere decir que tampoco el impacto, el propio Ministerio de Educación decía que era tan amplio, así que exclusivamente no se puede atribuir solamente a la presencia de niños haitianos el hecho de que se queden niños dominicanos sin tener cupo en las escuelas. Bien, si yo puedo ponerle, como dicen por ahí, para muestra un botón, el caso del centro donde yo dirijo. Ese centro, el año pasado, teníamos un 60-40. Eso significaba 60% de haitianos y un 40% de dominicanos. Bueno, pero eso es amplio. Y estamos hablando de un sector capitalino. Exactamente. Entonces, ese estudio del Ministerio de Educación no revela realmente la realidad en el sector educativo. Al menos en el caso particular nuestro, ¿verdad? Sí, pero es un punto que se toma como referencia. Porque se trata de un sector de aquí, del Distrito Nacional. Exactamente. Es decir, no estamos hablando de zonas tradicionalmente donde se alberga una gran cantidad de inmigrantes haitianos, como es el hecho precisamente de la Altagracia, polo turístico en desarrollo, Pedernales, la provincia que están limítrofe con la frontera. Es decir, ese estudio entonces no refleja una realidad real, valga la redundancia. No creo que represente un estudio real. Simplemente lo que ellos dijeron, lo que ellos mencionaron, fue algo para salir del paso. Yo no creo que eso haya sido un estudio como tal, porque fíjese como usted me lo señala. O sea, en la Altagracia, donde hay una gran cantidad de haitianos, en la zona fronteriza, donde hay una cantidad de haitianos, en el Cibao, donde hay una cantidad de haitianos, entonces me dicen que un pequeño por ciento son los que están en un centro de haitianos específicamente. Y creo que el estudio habla de que el impacto general es de apenas un 1%. Es decir. Entonces no están estudiando los haitianos en República Dominicana. Eso significa que es un estudio falso. Eso no es real. Y yo le puedo hablar por el caso nuestro específicamente. O sea, estamos en la capital, en el Distrito Nacional, en uno de los barrios populosos de la capital, que es el Capotillo. En ese lugar, en mi centro específicamente, estamos en esa situación. El año pasado estamos en 60-40, haitianos 60%. Este año ya yo comencé a sacar la estadística de este año y superamos el 60%. ¿Este año? Este año. Bueno, una realidad bastante preocupante. Señores, profesor, le pedimos una pausa. Sí. Vamos a cumplir con unos mensajes publicitarios y retornamos en breve. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta.
fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país. Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, seguimos con el profesor Newton Alberto Sierra Pérez, quien es vicesecretario de la Secretaría de Educación del Partido Fuerza del Pueblo, pero al mismo tiempo miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Magisterial. Profesor, bueno, ya esos son problemas que afectan directamente la educación, sobre todo la educación pública en la República Dominicana. Pero hay otro factor, por ejemplo, que influye en que todavía no podamos hablar de que tenemos una educación de calidad, a pesar de que ya desde hace bastante tiempo se está consignando el 4% del PIB para la educación, y es la calidad de la enseñanza. Así mismo. ¿Qué está ocurriendo? Todavía nuestros estudiantes salen de las aulas de la educación inicial, de la educación básica, con muchas lagunas. ¿Qué está pasando en las escuelas? Bien, lo primero es que el sistema educativo a veces no enrumba bien lo que es la educación en el país. Y paso a explicarle. En este momento, educación está trabajando un sistema con los maestros y le llaman, o sea, es una forma de trabajar donde los maestros están prácticamente encasillados a que esto es lo que tienen que hacer. O sea, este es su trabajo. Los talleres que se están haciendo ahora mismo están capacitando al maestro. Ellos le están dando los libros a los estudiantes, le están dando los libros a los maestros y le están diciendo, mira, cada X tiempo usted tiene que trabajar esta parte, usted no puede salirse de lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que trabajar con esto. Es una metodología de trabajo donde antes de ellos hacer esa metodología, hicieron un estudio y ese estudio aparentemente le determinó a ellos que el magisterio es un grupo de personas que no está en capacidad de hacer las cosas por sí solo. En otras palabras, pudiera yo decir que las universidades no prepararon bien al magisterio, es lo que ellos nos quieren decir. Consideran que el maestro no es lo suficientemente capaz y por eso ellos le preparan todo para que el maestro sea que lo imparta. El maestro no tiene capacidad ya es obligatorio, por ejemplo, que un profesor tiene que ser egresado, un profesor tiene que ser graduado. Sí, claro. Está dentro de la ley de educación y el maestro está preparado. El maestro que tiene la menos capacidad es licenciado en educación. O sea, el maestro está preparado universitariamente, el maestro está
Pero ¿dónde está la falla entonces? La falla está en que no han permitido que el maestro por sí solo pueda hacer el trabajo en las aulas. O sea, es como cuando usted va y compra en el supermercado alimentos enlatados. Usted simplemente agarra, lo pone en el microondas, cada lata de esa, o la pone donde la tiene que poner y la pone en el plato. O sea, no le dan la oportunidad a usted que sabe cocinar para que cocine como usted quiera cocinar, sino que los alimentos están enlatados. En este caso, a los maestros le están diciendo lo que tiene que dar y cómo lo tiene que dar. Y yo les decía en algún momento, en algunos de los talleres, les decía, nosotros tenemos que ir midiendo cuáles son los resultados que tenemos con la metodología que se está utilizando. Y esas mediciones que se hagan... ¿Y no se hace eso periódicamente? Debe hacerse y supuestamente se hace. Pero no hace nada usted con hacer mediciones en educación y que esas mediciones no lo lleven a mejorar. Porque simplemente usted está midiendo y se está dando cuenta Sí, de que... ese resultado se mete en una gaveta. Es lo que parece. Por ejemplo, si este año a usted de 100 estudiantes de primero le aprendieron a leer 10, o sea, usted no puede continuar con la misma metodología del año pasado, porque apenas le aprendieron 10 estudiantes a leer. Hay 90 estudiantes que no aprendieron con la metodología que se trajo para entregárselo a los maestros. O sea, los maestros no están dando lo que tienen que dar porque no le permiten al maestro dar lo que ellos tienen, sino que lo que el maestro tiene que dar es lo que ellos le dan. Mire, eso es lo que usted va a hacer. Entonces el maestro se siente encerrado. Y yo le decía, si usted ve que las cosas no funcionan, usted tiene que cambiar de alguna forma. O sea, este año que viene, este año 2026-2027, se va a trabajar con la metodología del año pasado, del año antepasado, del año tras antepasado, que son cuestiones que no han dado los resultados del lugar. Entonces, tenemos una sociedad que casi siempre ve al maestro y dice, es que el maestro no da, el maestro no está haciendo su trabajo. Pero el maestro es parte del sistema educativo. Y quien bueno, traza... Pero hay, escúcheme, profesor, hay algo que sí se critica y es la recurrencia del gremio magisterial a protagonizar huelgas, protestas, ya sea locales o nacionales. Siempre hay demanda al inicio de cada año escolar de aumento salarial. Es decir, que siempre hay alguna protesta, algún recurso que utiliza la ADP precisamente para de alguna manera entorpecer la docencia. Eso es lo que se dice, pero eso no es la realidad. Primero, y le explico, ADP no es un instrumento que impide que la educación fluya y que la educación se dé. La ADP es un sistema de defensa del Magisterio Nacional, es un gremio que hasta ahora le puedo decir que es uno de los gremios más fuertes que hay en el país y posiblemente en Latinoamérica completo. La ADP es nuestro espacio de crecimiento. Y decir que la ADP al inicio de año escolar siempre tiene un tema, usted se va a fijar en esos temas que tiene la ADP, que la ADP simplemente exige un derecho que no se le quiere dar al maestro. O sea, ¿por qué la ADP ahora mismo está haciendo llamados? Porque educación, el Ministerio de Educación no ha cumplido con lo que prometió. Entonces, si la ADP, nosotros como maestros, nos quedamos al margen hasta que el Ministerio de Educación decida hacer, entonces prácticamente las cosas nunca se van a dar. Por eso la ADP es nuestro medio de nosotros manifestarnos ante la sociedad dominicana, pero no es un obstáculo para que aprendan. De hecho, cada vez que la ADP hace un llamado a paro, el tiempo que se da de paro, casi siempre la ADP llama otra vez a recuperar ese espacio. Por eso le digo que si hay deficiencia en el aprendizaje en la República Dominicana, no es por la ADP. La situación real por lo cual los muchachos no están aprendiendo es cuestiones de
el sistema educativo que no está haciendo bien las cosas. Y le voy a decir un ejemplo antes de que usted me haga la otra pregunta. Es como en la casa. La casa, usted tiene a sus hijos, usted tiene a su esposa y usted es la persona que dirige su casa. Si las cosas no funcionan bien con los hijos nuestros, nosotros no podemos decir que son los hijos los culpables de la situación, de que los muchachos llegan a deshora o hacen cosas que no deben. O sea, no es los muchachos, se supone que hay un papá que es el que decide cómo se van a hacer las cosas. En este caso, educación, el Ministerio de Educación, es quien tiene que trazar las líneas para que se dé el aprendizaje que se tiene que dar. Pero ¿dónde falla la sensatez? ¿Por qué siempre hay que recurrir a una medida de presión para que, por ejemplo, si la ADP hace una demanda, esa demanda entienda que solamente podría cumplirse si ocurre una huelga, si ocurre una protesta? ¿No hay un mecanismo, alguna disposición de que se imponga el sentido común, la sensatez de ambas partes? Me refiero al Ministerio de Educación y ADP. Siempre hay que recurrir a una posición de presión. El gobierno... Por lo menos parece el método que ha dado resultados siempre. El gobierno, eso es lo que le deja a uno en las manos. Por ejemplo, ahora mismo, yo le voy a decir, los maestros del país, los profesores de la República Dominicana, están presionando al gremio de la ADP para que vayamos a la calle. Sin embargo, la ADP, los dirigentes de la ADP han decidido... ¿Pero por qué salir a la calle? ¿Por qué? Bueno, porque hubo en estos días una evaluación del desempeño que comenzó prácticamente el año pasado y terminó ahora en junio. O sea, comenzó el año pasado, termina en junio y pasó el mes de junio. Usted debió entregárselo un incentivo. No, porque ya nosotros lo ganamos. O sea, nosotros tomamos 6 etapas de evaluación, 6 evaluaciones continuas de diferentes ángulos. Nos evaluaron en todo el sentido de la palabra. Nosotros terminamos la evaluación del desempeño. Ellos en el acuerdo nos prometieron a nosotros los maestros que nos iban a dar retroactivo a 12 meses y que luego también aparte nos iban a hacer el incentivo por la evaluación del desempeño, que va desde un 5 hasta un 32%. Si ya nosotros tomamos las pruebas, si nosotros pasamos el proceso, ¿por qué ahora hay que esperar tantos meses para que se acomode todo? O sea, usted no sabía que tenía que pagar al final. Simple. Entonces, ¿qué es lo que nos está dejando el gobierno en las manos de los profesores? Se supone que el dinero está ahí. Se supone, porque usted no puede hacer planes sin dinero. Usted no puede decirme a mí que usted va a entregar un incentivo a los maestros si usted no tiene dinero. ¿Para qué los pone a evaluarse? Entonces, ellos dijeron que el dinero está ahí. Ellos dijeron que al final, cuando terminemos la evaluación, nos iban a poner el dinero. Y ahora que terminamos, ahora hay que esperar un proceso que puede durar meses, dice el Ministerio de Educación. Pero los maestros, los que tomamos las pruebas, los que estuvimos metidos en eso, en esa presión, decimos, pero es que la ADP está floja. Es lo que decimos. La ADP debe presionar al ministerio. Sin embargo, fíjese que la ADP no está llamando a paro porque está confiando en la palabra del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación no nos está dejando tregua. O sea, no nos está dando una salida que no sea nosotros decir, no va a haber clase. Vamos a suspender la clase porque no nos están dejando de otra. Porque se supone que usted está evaluando y sabe lo que va a hacer. O sea, usted no puede adivinar ahora con el dinero del maestro. Y los maestros estamos esperando el dinero. Es decir, que llegará el tiempo en que la ADP entenderá que debe ejercer presión. Obligatoriamente. Con los métodos que ya se conocen. Exactamente, porque no nos están dejando otra opción. La opción es paralizar. Inmediatamente nosotros paralicemos como maestros, como ADP, entonces nos va a criticar la sociedad, nos van a criticar los medios de comunicación, nos van a criticar los papás, nos va a criticar el Ministerio de Educación, nos va a criticar todo el mundo. Pero nosotros estamos con paciencia esperando. ¿Por qué no nos cumplen?
¿verdad? Entonces decimos que el ADP es culpable. No, no es culpable. Nosotros estamos tranquilos haciendo nuestro trabajo. Bueno, vamos a ver si la sensatez se apodera entonces del Ministerio de Educación y se evita llegar a estos escenarios que los únicos perjudicados son realmente los estudiantes. Exactamente. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa nuevamente. Retornamos ya en la parte final con otros temas que igualmente son importantes en materia de educación, sobre todo de educación pública. Bien. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país. Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Profesor, hay un tema que surge en estos tiempos y es la violencia en los planteles públicos, en las escuelas. Es una violencia, por ejemplo, que se da el caso de que se utiliza armas blancas, hay pleito permanentemente y ya no existe la policía escolar, no sé si existe, pero la violencia en la escuela. Bien, lo primero tengo que decirles que la policía escolar todavía existe y existe en algunos centros educativos. No en todos los centros tenemos policía escolar, pero yo veo a través de las redes a cada rato alumnos, hembra con hembra, varones con varones, sí, en un pleito a la salida de la escuela o dentro de la escuela. Sí, pero la policía escolar, su función no es como las personas piensan. O sea, el policía escolar no es igual que un policía en la calle. El policía escolar tiene que tener un protocolo y una ética de manejo con los estudiantes. No puede meterse directamente a llamar la atención a ningún estudiante. Ese no es su rol. Policía escolar es un auxiliar que prácticamente está fuera del centro. Pero hablándole un poquito de la violencia en las escuelas es una manifestación de la violencia social, la violencia que tenemos en nuestro país, la violencia del dominicano y de la situación actual. Hay muchas cosas que pueden ser impactantes en la violencia. Dentro de esos elementos que pueden provocar violencia está cómo lo traten en la casa. Eso es un elemento muy importante, cómo lo educan, cómo lo forman, y la otra parte es el trabajo que se hace en el centro educativo como tal. El centro educativo es el espacio donde los estudiantes tienen que ser
de alguna manera atendidos, cuidados y hasta reformados. Para eso debe existir una política interna que tiene que ir al trabajo del estudiante como tal, promovido por el gestor o la gestora, acatado por el equipo de gestión, trabajado por los psicólogos y las psicólogas y las maestras y los maestros dentro de los planteles. Ese es el equipo que tiene que trabajar para evitar la violencia, que a veces no es provocada propiamente en las escuelas, sino provocadas fuera. Vienen socialmente violentos desde su casa, desde el barrio, y entonces vienen al centro. Regularmente esos elementos de violencia, por ejemplo, cuando dos muchachos se pelean dentro de un aula, a veces es provocado por lo que le dije, ¿verdad?, de afuera, pero también por el mal manejo interno de quien está para trabajar en eso. No sé si usted, quizás cuando estaba en las escuelas, escuchó un estudiante que le decía al maestro: mire, profe, ya yo se lo dije, él me dio y yo no me voy a quedar así, haga algo con él. Y regularmente, si el maestro es sabio, llama al estudiante con el cual estuvo involucrado, lo sienta a los dos y trata de resolver el conflicto. Cuando el conflicto no se resuelve, entonces los estudiantes lo toman y salen a la calle y la violencia se expresa. Entonces, la violencia en las escuelas, como le decía, es provocado, viene desde nuestra sociedad y está afectando bastante. En este momento tenemos una sociedad muy violenta, tenemos estudiantes muy violentos y tristemente fuera de los centros educativos se está dando una situación que está deteriorando la educación. Pero una de las razones principales es porque las consecuencias a esos pleitos no están. O sea, si un estudiante pelea fuera de la escuela, ¿qué pasa? Si pelea, ¿qué sucede? Bueno, lo llamamos, conversamos con el estudiante y le decimos: mire, no lo vuelva a hacer. ¿Qué usted cree que va a pasar con ese estudiante que le decimos: mire, no lo vuelva a hacer? Ese estudiante mañana lo va a volver a hacer porque no hubo consecuencias, simplemente fue una simple advertencia, como se le dice uno a un niño. Ahora, nosotros nos podemos dar cuenta que no en todos los centros educativos se da esa violencia dentro y fuera de los centros. Hay centros educativos que el niño que pelea, el niño que entra en trifulca o problema con algún otro estudiante, las sanciones son sanciones responsables. Y esas sanciones responsables tienen que ver hasta con expulsión del centro. Sí, eso podría ocurrir en un colegio privado, por ejemplo. Exacto. Sin embargo, eso no está dentro de lo que sería la ley 136-03 con el trato a los estudiantes, a los niños. O sea, no hay sanciones de expulsión, no existen, al menos que usted no cometa una falta muy grave. Y las peleas, por lo regular, depende cómo sea la pelea, pues va a entrar en un rango de muy grave. Sí. Y las sanciones muy graves no son expulsión propiamente dicha, son expulsiones del aula, pero no del centro. Sí. Comenzamos la entrevista hablando de las limitaciones que surgen prácticamente antes del inicio de cada año escolar. Pero el Estado también se ha preocupado por crear condiciones que favorecen mucho al estudiante. Está, por ejemplo, lo que es, se creó ya hace un tiempo lo que le llama la tanda extendida, pero se creó también lo que es el desayuno, el almuerzo, la merienda. El Estado le suple el uniforme, le suple los libros. Es decir, esas son condiciones que de una u otra manera deberían impactar positivamente lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante ya llega al centro dotado de su uniforme, sus zapatos, sus libros, su mochila,
y también tiene garantizado desayuno, almuerzo y merienda. Imagínate, de mi tiempo que yo sepa, lo único que le daban a uno era el famoso trópico. Es decir, El jugo. un juguito, sí. Sí. Pero ya no, ya lo alimentan y lo visten. Bien. Déjeme decirle primero de la jornada extendida. La jornada extendida vino como una solución en el país a una mejor educación, ¿verdad? Ese era el estandarte de la educación dominicana, la jornada extendida, porque conllevaba la jornada extendida todo lo que era docencia de las materias básicas, y aparte había otro espacio en el día para trabajar con lo que son los talleres o los talleristas, que ahí puede entrar la música, puede entrar el baile, puede entrar el deporte, entre otras cosas. Mientras tanto, los maestros iban a un espacio a preparar y a planificar las actividades del el próximo día, de forma tal que el maestro no tenga que llevarse trabajo para su casa, ni los estudiantes estar solo en el aula, sino que se iba a proveer de las dos cosas. Y eliminar eso de que había maestros que trabajaban las 3 tandas, mañana, tarde y noche. Exacto, que de hecho está, porque los maestros, las maestras y los maestros, así es que trabajan, porque no tienen el espacio. Pero le decía que las jornadas extendidas vinieron como solución, o sea, vinieron a crear un tipo de educación integral, donde los estudiantes pudieran tener un mejor desempeño en todas las áreas, pero que tampoco tengan la presión de llevarse las tareas para la casa, sino que las tareas las hagan ahí. Iban a tener sus 8 horas de trabajo los muchachos y los maestros, pero sin trabajo para la casa, ninguno de los dos. Pero aparte iban a aprender, las madres en la casa iban a estar descansadas e iban a recibir a unos estudiantes a las 4 de la tarde formados y descansados al mismo tiempo, pero con el deseo de volver al otro día a educación, a la escuela, por lo bien que se le trata. Sin embargo, la jornada extendida quedó simplemente como algo que nosotros quisiéramos, quedó como un ideal, así quedó las jornadas educativas, las jornadas extendidas. Pero ¿cómo así? Porque yo veo, por ejemplo, el hecho de que se está hablando, por ejemplo, del INAVIE, que hay tantos planteles, por ejemplo, de tan extendida, a lo que hay que la obligación de darle su desayuno, su almuerzo y su merienda. Pero le voy a decir, lo que yo le planteaba, te dan tu desayuno, tu comida y tu merienda, esa es una cosa. Ahora, el objetivo de la jornada extendida no era simplemente alimentación, es que haya un tiempo para educación y otro tiempo para la formación en artes, ¿verdad? Okay. ¿Me entiende? Entonces, esa es la parte que no se está trabajando en educación. Los estudiantes van en la mañana y tienen que coger 8 horas de clase y no aparece un tallerista, no aparece arte, no aparece nada. O sea, sí, vamos a decir que en la mañana te dan desayuno, vamos a decir que al mediodía te dan almuerzo, vamos a decir que te dan una merienda, vamos a decir que te dan en algunos centros los libros que tú necesitas, te dan los uniformes, pero hay una parte esencial que no se trabaja en la jornada escolar extendida. Finalmente, ¿están llegando los uniformes y los libros? Yo puedo hablarle por el centro de nosotros, llegaron en este año. Llegaron en este año. Hay algunas cosas que faltan, pero en este año en nuestro centro llegó. No pudiera hablarle de manera generalizada porque no tengo el dato, pero le puedo hablar del centro de nosotros. Bueno, usted tiene su problema resuelto. Por ese lado lo tenemos resuelto. Bueno, agradecido de la comparecencia del profesor Newton Alberto Sierra Pérez. Él es vicesecretario de la Secretaría de Educación del Partido Fuerza del Pueblo y miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Magisterial, director también del Centro Educativo Paz y Bien, del sector Capotillo, ¿verdad? Del Distrito Nacional. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Realmente yo creo que los amigos televidentes habrán disfrutado de su planteamiento, de sus informaciones, su criterio. Me parece que fue una entrevista bastante completa donde abordamos el problema educativo, educativo de República Dominicana. A ustedes solo nos resta desearle muy buenas noches.